Bien, y llegó el momento de conocer un poco más sobre el grupo Hamás, lo que veníamos anticipando. Vamos a presentar un nuevo informe de 26 historias y para eso está aquí con nosotros Marcelo García, a quien le damos la bienvenida. Marcelo, ¿cómo estás una vez más? Hola Santi, ¿cómo estás? Santiago, un gusto como siempre estar acá. Igualmente, gracias por traernos un nuevo informe, que en este caso tiene que ver con esto que estamos viendo aquí, ¿no? Hamás. Sí. Terrorismo radical en Oriente Medio. Sí, bueno, la idea es, como venimos haciendo habitualmente en esta serie de informes que estamos presentando en este pequeño segmento de 26 historias, 26 news, sí, es poner en el centro de la escena a nombres, a personajes, a grupos, como en este caso, que manejamos diariamente, que los mencionamos, que los leemos, que escuchamos noticias, sobre todo en esta vertical que tenemos en Canal 26, internacional, pero la idea es justamente tratar de conocer los orígenes, cómo se formaron, a quiénes responden, a quiénes no responden, este grupo nacionalista radical islámico que desde antes de fin de año 2023 no hizo otra cosa más que despertar a otro gigante, Israel, y muy en especial a Benjamín Netanyahu, bien digo, el primer ministro israelí. Este informe pretende justamente eso, dar los elementos de una manera bastante acotada, pero bastante directa, para entender los orígenes, de dónde viene y qué pretende en esta compleja situación internacional que plantearon en Oriente Medio con este ataque a Israel que provocó esa reacción. Si te parece, ¿vamos a verlo? Vamos a ver el informe. En octubre de 2023, el mundo se estremeció tras el ataque terrorista perpetrado contra una multitud en Israel. Sin embargo, no muchos estaban al tanto de la historia y los propósitos de los responsables de aquella masacre. Los medios periodísticos pusieron en primera plana a Hamás, enfrentado a muerte contra el pueblo judío. Pero, ¿de qué se trata este grupo militante palestino que tiene en vilo a Oriente Medio? Hamás es un movimiento nacionalista islámico armado que controla la Franja de Gaza desde 2007 y es considerado una organización terrorista por muchos países, aunque, paradójicamente, también ganó democráticamente las elecciones parlamentarias palestinas en 2006. Hamás es el mayor grupo islamista palestino. Su nombre se traduce como Movimiento de Resistencia Islámica y surgió en 1987, luego de la primera intifada o levantamiento contra la ocupación israelí en Gaza y Cisjordania. En su acta fundacional declaró como principal objetivo la total destrucción de Israel mediante el accionar de su ala militar, las brigadas Asedim al-Qassam, y al mismo tiempo desarrollar asentamientos en Gaza donde viven unos 2 millones de palestinos en solo 365 kilómetros cuadrados. Durante los años 90, Hamás se opuso firmemente a los acuerdos de paz firmados en Oslo por Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que por entonces representaba a la mayoría de los palestinos, y en su lucha a sangre y fuego contra la ocupación israelí. Sus militantes concretaron un sinfín de ataques suicidas. En 1996, en solo 2 meses, mataron a más de 60 israelíes en varios atentados contra autobuses. En 1997, Estados Unidos calificó a Hamás como una organización terrorista y en años posteriores hicieron lo propio otras potencias, en su mayoría de la Unión Europea. Desde entonces, Hamás se propuso ganar poder político entre los palestinos, algo que pretende a fuerza de una intensa labor social en escuelas y hospitales. Fue así que a principios de la década del 2000 atrajo a los decepcionados por la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por el partido gobernante Al-Fatah, que dirigía el líder histórico palestino Yasser Arafat. Con los años, varios actores clave en Oriente Medio respaldaron a Hamás, como Irán, Qatar, Siria, Turquía o Egipto, algo que también hicieron grupos militantes como Hezbollah, alimentando su influencia política tras la muerte de Arafat en 2004. Cuando en 2005 Israel retiró las tropas y los colonos de la Franja de Gaza,
Hamás se involucró en el proceso político palestino y en 2006 logró una contundente victoria en las elecciones parlamentarias, derrotando al partido de Al-Fatah, liderado por Mahmoud Abbas, algo que desató un conflicto interno entre los propios palestinos. El resultado fue un reguero de muertos en el camino. Finalmente, venció Hamás, expulsando a Al-Fatah, tras lo cual Abbas disolvió el gobierno. De este modo, los territorios palestinos quedaron divididos geográfica y políticamente en dos facciones. De un lado, Cisjordania, gobernada por la Autoridad Palestina con Al-Fatah en el poder. Y del otro, la Franja de Gaza, que quedó en manos de Hamás. Para muchos, la ruptura debilitó la causa palestina. Como consecuencia, Israel y sus aliados impusieron un bloqueo diplomático y económico sobre la Franja de Gaza para aislar al grupo terrorista, aunque la medida también tuvo un impacto económico sobre la población civil y no eliminó la capacidad de Hamás para lanzar cohetes contra Israel. Desde que Hamás tomó el control de la Franja de Gaza en 2007, hubo 3 grandes enfrentamientos con Israel, aparte del de 2023. En 2008 fallecieron más de 1.300 palestinos y 13 israelíes en un conflicto que duró 22 días. En 2012 murieron 170 palestinos y 6 israelíes en 8 días de choques. Y finalmente, en 2014, con 2.251 palestinos y 73 israelíes muertos. Hamás era derrotado militarmente, pero paradójicamente mantuvo el apoyo de muchos palestinos por enfrentarse a Israel y sobrevivir. Algo que no implica que su ideología yihadista cuente con el aval de la mayoría de la población gazatí. Su líder actual es Ismail Haniyeh, que ejerció como primer ministro del 10º gobierno de Palestina después de que Hamás lograra la mayoría absoluta en las elecciones al Consejo Legislativo Palestino en 2006, hasta su destitución en 2007, un acto considerado ilegal. Haniyeh siguió en funciones limitadas al control de la Franja de Gaza hasta la reconciliación palestina con la autoridad en Cisjordania en 2014. Su principal enemigo sigue siendo Israel. Bueno, muy buen informe, Marcelo, como siempre, en este caso ahí conociendo un poco más del grupo Hamás, ¿no? Que la pregunta es, ¿qué representatividad tiene, ¿no?, el grupo Hamás allí en Medio Oriente? Sí, es difícil establecerlo, pero a priori sí podríamos decir que no cuentan con la total representatividad del pueblo palestino. De hecho, digamos, Hamás ingresó, digamos, al conocimiento público en 2006, fíjate vos, con elecciones. ¿Sí? Elecciones democráticas al Parlamento palestino como gancho, como tratando de generarse esa legalidad que inmediatamente abandona, porque en 2007 domina la Franja de Gaza, empieza a eclipsar al gobierno de Abbas, que prácticamente hoy está en un silencio, en una oscuridad total, y que parece justamente, tal vez de ahí un poco la confusión de muchos, tal vez también del otro lado de la pantalla, de ese grado de representatividad del que hablas vos, creyendo que Hamás es efectivamente la autoridad palestina y claramente no lo es. Claro. Obviamente el silencio que hay del otro lado, en Cisjordania, de la autoridad palestina, hace un poco de ruido, valga el juego de palabras, el silencio que hace ruido porque, digamos, no se puede entender cómo le dejaron ese protagonismo absoluto y total. Digo, la autoridad palestina, que claramente no es Hamás, ¿celebra o rechaza muchas de las acciones que está llevando adelante Hamás? Claro, ¿y qué pasa con cómo se financia, no? Porque esto genera, digamos, estar en guerra, ¿no?, con Israel, obviamente hace falta financiación. Bueno, uno de los grandes indicios de financiación viene del lado de Qatar, y no debemos descartarlo porque de hecho Qatar es uno de los que ha realizado esta propuesta de alto al fuego en conjunto como mediador, con ¿no? Egipto, Claro, como mediador, y provocó un grado mucho más alto de desconfianza todavía de Israel, que todavía está decidiendo si es que va a tomar esa propuesta o no. Recordemos que hoy mismo se produjeron
importantes, masivas manifestaciones en Israel del pueblo israelí, reclamándole, exigiéndole directamente, frontalmente a Netanyahu que tome, que acepte, aunque sea que dé ese primer paso, porque si no esto es el infierno mismo sobre la tierra, ¿no? Pero bueno, por ese lado puede ser que venga la financiación del accionar de este grupo terrorista. Bien, invitamos, Marcelo, como siempre, a la gente que quiera repasar estos informes en el canal de YouTube, ¿no? Claro que sí. Sí. Y la web que también acaba de estrenar una nota con el material. Gracias, Marcelo. Por favor, un gusto. Felicitaciones como por siempre. Gracias a vos. informe. Muchas gracias.